¿Cómo están todas y todos? Bienvenidos a Punto G, Punto Género, el espacio que patrocina el Ministerio de la Condición de la Mujer y el Instituto Nacional de las Mujeres para que estemos enteradas y enterados de lo que ocurre en Costa Rica, del trabajo que se realiza y los avances que se logran en diferentes aspectos. Nos acompaña doña Katia Calvo, ella es la jefa del despacho de la señora ministra de la Condición de la Mujer, doña Cindy Quesada. En primera instancia, ¿cómo está, doña Katia? Un gusto tenerla aquí. Igualmente, para mí el gusto también, doña Marielos. Muy buenos días y muy agradecida de participar una vez más en Punto Género. Hay un tema, doña Katia, que vamos a empezar a conversar, que ha sido, como se dice ahora, tendencia en los últimos tiempos. Hemos escuchado casos, bueno, hemos escuchado muchos, pero ahorita hay uno muy renombrado, de personas que denuncian agresión sexual, agresión física, mucho tiempo después de que le ocurrió, 20 años después. Y lo que pasa es que también a veces las personas somos un poco crueles porque lo primero que hacemos es decir, bueno, ¿y por qué hasta ahora lo viene a denunciar? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa, doña Katia? Hay múltiples factores, ¿verdad? Aquí, casualmente, esa crueldad a la que usted se refiere, creo que uno de los principales elementos es ese, ¿verdad? ¿Qué mujer quiere o qué hombre quiere venir y ventilar una situación que es de la intimidad, ¿verdad? Con todos los tabúes que eso significa, ¿verdad? ¿Quién quiere exponer su vida sexual no consentida y no consensuada menos, ¿verdad? Públicamente, para empezar a recibir toda esta serie de ataques que son realmente perversos? O sea, hay ataques aquí y comentarios que ya rayan más allá de la ignorancia en la crueldad, como bien usted dice. Entonces, por supuesto que las personas que han pasado por estos procesos, que hemos pasado por estos procesos, vamos a preferir a veces guardar silencio, tomando en cuenta como uno de muchos de los factores que inhiben a quienes hemos transitado por estos procesos tan dolorosos a guardar silencio, ¿verdad? Y se guarda silencio, ¿y cómo es que las personas 10, 20 años después deciden sacar toda esa situación, ese luto, ese dolor que están arrastrando a la luz pública? ¿Ocupan ayuda? ¿Se convencen de que era necesario? Pues ojalá todas tuviéramos acceso al abordaje psicológico, al acompañamiento psicológico profesional, ¿verdad? Porque me imagino que los procesos serían menos difíciles, ¿verdad? Podrían ser más expeditos, por supuesto, ¿verdad? Pero sabemos que el tema de la salud mental nunca ha tenido la posición que debería de tener en las prioridades de ninguna nación y muy difícilmente tenés ese acompañamiento. Entonces, tenés un montón de contradicciones y de conflictos a nivel de la cabeza, ¿verdad? Vos sentís que sos la única persona que ha pasado por esto, que algo hiciste que lo provocó. O sea, yo fui la mala. Yo fui la mala, yo hice algo, me vestí incorrectamente, mostré tal vez interés o se interpretó de esta forma y por eso me ocurrió a mí, no a las otras. Ellos generalmente te dicen que sos especial, que lo hacen porque te aman, que si vos decís algo nadie te va a creer. Recordemos que el abuso sexual... Te minimizan. Sí, claro, claro. Y ubicámonos dentro del contexto de la mente de un niño, ¿verdad? Generalmente estos abusos ocurren o dan inicio cuando sos niño. Cuando sos niña, en el caso mío a los 10 años aproximadamente, ¿verdad? Y se extiende a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y generalmente provienen, en la gran cantidad de los casos, proviene de gente cercana, de gente que es familia, de gente que es el entrenador, que es el sacerdote, que es el guía, que es el maestro o la maestra, ¿me explico? Entonces hay una relación de conflicto sentimental y emocional muy severa, porque son gente que no 24 horas del día te están abusando. El resto del tiempo te llenan de cumplidos, te llenan de regalos, te llenan de chineos, te llenan de un montón de cosas. Entonces vos decís, pero si esta persona es buena conmigo, pero hace esto, pues debe ser que yo lo provoco, no me van a creer. Algunas veces el abuso llega a tal punto que los amenazan con hacerles daño físico
a ellos, a su familia, o decir, es que si usted dice algo, su papá va a entrar en furia y va a venir a matarme, entonces va a terminar su papá en la cárcel y yo en el cementerio y esto va a ser una tragedia por usted hablar. Y aquello en la mente de un niño se va convirtiendo en una bola de nieve terrible, gigante, y en algún punto vos preferís guardarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que ninguna de esta basura que se guarda se descompone sola ahí y desaparece. Más bien tal vez te provoca un dolor y más bien se va agrandando y agrandando y no te cabe en el pecho ese sentimiento feo. Así es, así es. Y no sabes cómo manejarlo, porque si no supiste cómo manejar esto, mucho menos lo que viene como consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empezás a arrastrar inseguridades, tenés todo el tiempo desconfianza, tenés todo el tiempo miedo, no querés que te vuelvan a ver o que te busquen de formas un poco más eróticas, ya de una vez eso te resulta en disgusto, en rechazo. Por ejemplo, en el caso mío, mis pobres hijos nunca fueron a una pijamada en toda su vida, nunca tuvieron permiso de ir a una pijamada, nunca tuvieron permiso de visitar a su abuelo o a su abuela en casa ajena, nunca le permití a mi hija dormir en la cama con mi ex esposo y conmigo, ¿verdad? Porque todo el tiempo tenía miedo yo de que algo así pudiera ocurrir. Hablando de su caso personal, ¿cómo hizo para sacarlo, Katia? ¿Usted cómo hizo para superarlo? Una tuvo valor de hablar, una de las que no sabes que existe, porque sos solo vos la que pasa por esta situación tan penosa. Una de ellas que sí recibió, por suerte, terapia, que sí recibió abordaje psicológico como parte de su proceso de sanar, habló, y entonces empezaron a hablar todas, y entonces nos dimos cuenta que éramos un montón, y que ya no era solo vos, y entonces ya, por supuesto, las causas penales requete prescritas, ¿verdad? No permiten que vayas por la vía judicial, pero sí te permiten por lo menos empoderarte y decirle a la nueva víctima o a esta víctima que se atrevió a hablar, aquí estoy, por lo menos soy tu testigo, por lo menos te creo, por lo menos yo sé qué es lo que ha pasado. Entonces, escuchar a la gente hablar tan a la ligera, ¿verdad?, en favor del pedófilo me preocupa, porque siento que hay como un nivel de identificación o de permiso para que el pedófilo haga este tipo de cosas, ¿verdad? Y como pasaron 30 años o 40 años, entonces no ocurre nada. Y ya no tenés derecho ya a decir. Ya no pasa nada, y que lo que le quieren es sacar es plata, ni que fuera Elon Musk, el otro, para que le estén buscando sacar plata, me explico. Y siempre el juicio público y siempre el comentario desagradable, grosero, feo, en contra de las personas que además de que han pasado por esta situación, tienen que soportar todo lo que viene. Hay que ser muy valiente para romper el silencio, hay que ser muy valiente, pero es la única forma de sanar. Es la única manera de sanar, María Luz. Gracias, doña Katia. Vamos a un corte comercial en Punto G, Punto Género y ya estamos de vuelta. Gracias por estar en Punto G, Punto Género, el programa que patrocina el INAMO y también el Ministerio de la Condición de la Mujer. Se incorpora a este espacio la señora ministra de la Condición de la Mujer, doña Cindy Quesada. Muy bienvenida, doña Cindy. Hola, doña María Luz, muchas gracias, porque este es un tema que para nosotros es fundamental, es un tema que ha movido a toda la institucionalidad a transformarse para poderle llegar a las mujeres allá en los territorios, a las mujeres en las diferentes áreas. Estamos habilitando un punto violeta en el área del ICODER, precisamente porque no es uno ni dos, son muchos los casos donde en el deporte se evidencia ese abuso. A mí nunca se me va a olvidar unas palabras que me dio una muchacha bien joven, esto fue hace alrededor de unos 10 años más o menos. Estábamos en una actividad social y la conozco y me dice, es que yo soy del equipo de fútbol de tal lugar, no lo voy a decir porque si ella no ha querido hacer la denuncia, eso se le respeta. Y entonces yo le dije, ay sí, ustedes son campeonas y son buenísimas y nosotros nos sentimos súper orgullosos. Dice, pero yo me tuve que ir porque nosotras para estar en el equipo teníamos que hacerle favores sexuales al entrenador. Y yo me quedé en una pieza y yo le dije, pero ¿cuántos años tiene usted? Y me dice, tengo 20, pero yo empecé cuando tenía 16. Y si usted quería estar en el equipo, sí o sí, tenía. Yo le dije, pero tenemos que hacer algo, hay que denunciar. Ellas no se van a atrever porque si no pierden el derecho de estar ahí.
Entonces yo esas palabras de ver esa muchacha que yo decía, pero esta es una niña, esta es una muchacha que tiene todo el futuro por delante, que prefirió renunciar para no tener que seguir en esas circunstancias del mentor, de quien se supone que lo tiene que proteger, y que abusa, porque en estas dinámicas competitivas esa persona termina siendo lo más cercano, casi que un padre, ¿verdad? Ese mentor, usted confía plenamente en él y entran ellas en esta, digamos, en esta dinámica, primero de normalizar una situación o de sentir culpabilidad porque yo lo permití, y no tienen la capacidad de entender que es un abuso de un poder, que es un abuso de una posición jerárquica que la impacte, que impacta su vida. Y evidentemente para nosotros entrar a trabajar por primera vez el año pasado el Congreso del Deporte Nacional, y esa fue una invitación que me hizo el ministro del Deporte, don Roiner, me dijo, quiero que el tema principal que está dado por una normativa seas vos, y que hables de la violencia en el deporte, de los abusos en el deporte. Y fue maravilloso esa ponencia magistral que tuve el honor de darla, con todas las federaciones del ICODER ahí presentes, y escuchar la retroalimentación y escuchar a los compañeras y las compañeras hablando de cuántos casos han tenido, de cómo es importante generar protocolos para el abordaje, de cómo el deporte debe de posicionar el tema de las mujeres en el deporte enfocado desde las violencias que reciben, desde los abusos, desde los acosos, y realmente nos parece que este es el momento de un despertar. Me alegra mucho poder sentir que cada vez más mujeres se motivan a hablar, a no guardar el silencio, y no me voy a enfocar en un caso en particular, en todos en general. Porque hemos escuchado mucho, lamentablemente. En todos en general, lo vimos también en las bailarinas, chicas de una academia de ballet que también hicieron lo propio. Eso motivó al ministro de Cultura a pedirnos habilitar un punto violeta que en este momento está en trámite en el Ministerio de Cultura, también pagado por ellos. Y me parece que ese es el camino correcto, es brindarle a las mujeres la posibilidad, porque no podemos negar lo que pasa. O sea, hay abuso, hay agresión, hay acoso, hay abusos deshonestos, hay violaciones, pasan, y en la mayoría, lo dicen los números a nivel de América Latina, que son los que manejamos, por ejemplo, en la CEPAL, la mayoría de los perpetradores de violencia sexual en nuestra área son las personas del ciclo cercano, del núcleo cercano familiar: el papá, el tío, el hermano, el abuelo, el padrastro, el entrenador, que es esa persona que tiene una posición de jerarquía, de poder, que ejerce sobre ella control, y genera entonces toda esta barrera psicológica en ella, donde se suma la culpa: tal vez yo fui la que lo provoqué, o es porque me quiere, o me amenaza porque si le digo a mi mamá se destruye la familia, o incluso me amenaza con matar a algún miembro de mi familia. O sea, hay una serie de situaciones tan profundas que están ahí, y lo peor de todo, no nos vayamos muy largo, es la manera en cómo la sociedad las juzga, ¿verdad? Es una actitud reprochable, terrible, llena de estereotipos machistas, donde una mujer decide romper el silencio, le dicen: es que quiere plata, es que lo hizo tarde, es que ¿por qué lo hace ahora? Lo que quiere es dañar la imagen, y salen a defender, cuando no pueden entender que para una mujer romper el silencio es tan complejo y tan doloroso, que lo que se requiere en este momento es que esa posibilidad les permita a ellas sentir cómo sanar poco a poco. Y ese es el objetivo de estos procesos: animar a otras mujeres a que lo hagan, animar a otras mujeres a que denuncien, a que no se queden calladas, pero sobre todo demostrarse a sí mismas que pueden superar estos procesos para que no las marquen el resto de su vida. Estamos en el espacio G. Género. Recordemos que en este programa, patrocinado por el Ministerio de la Condición de la Mujer y el Instituto Nacional de las Mujeres, intentamos darles a conocer todo el trabajo que se realiza desde estas organizaciones, los avances que se tienen y cómo se intenta proteger
a las mujeres y a sus grupos familiares en diferentes ámbitos. Yo ahorita que hablamos de estas personas cercanas, me acuerdo de algunos casos muy relevantes, unos no tan recientes y otros muy recientes. Bueno, en los 90 en Estados Unidos hubo un gran escándalo con los entrenadores de natación. Todas las chiquitas que iban a las Olimpiadas. En gimnasia. En gimnasia. Tenían que hacer lo que al señor se le ocurría, tal cual, porque no podían participar. Pero recientemente pasó en España. Recuerden que el presidente de la Federación de Fútbol Español le da un beso a una muchacha en público y entonces la empiezan a recriminar a ella. Sí, yo creo que esta normalización. Eso le iba a decir. Esta normalización de muchas acciones, porque empiezan por algo pequeño, ¿verdad? Y algo familiar. Incluso nosotros, yo algo que he aprendido en el transcurso de la vida, porque yo recuerdo que yo le decía a mi hija, pero vaya y salude, vaya y dele un besito, ¿verdad? Y eso nos decían a nosotros, vaya y salude a su tío, ya le di un besito, vaya para que lo salude. Y tal vez uno le decía que no, ¿verdad? O ellas le decían que no, no, qué feo, uno tiene que saludar, es parte de esa reacción que nosotras no la vemos, no la percibimos, ¿verdad? De que tal vez la chiquita no quiera y uno insiste, ¿verdad? Porque es como esos estereotipos de familiares de nuestra dinámica latinoamericana, ¿verdad? Muchísimo más cercana. Son maleducadas, si no saludas, si no das un besito, vaya para que la salude. Hasta en esos pequeños detalles no hay una conversación franca entre madres e hijas sobre estos temas. Entonces, te llenas de ideas preconcebidas o de lo que te está diciendo el perpetrador. No, es que yo te amo, yo te quiero, vos sos mi chiquita favorita, vos sos mi sobrina favorita, vení para hacerte cariñito. Y entonces hay toda una confusión porque nosotras no nos sentamos con nuestras hijas a hablar de estos temas. Para decirles, usted puede confiar en mí, yo le voy a creer. Si la mamá o el papá, si la persona más cercana duda, ¿qué va a pensar ella? ¿Qué va a decir el resto de la sociedad? Va a dudar. Y ojalá sea una persona que tenga renombre, que tenga prestigio, jamás van a pensar que es capaz de eso. Y entonces ya no solo tenés que lidiar con la situación interna tuya, emocional, física, psicológica, sino con el repudio de la gente, ¿verdad? De que te pone en duda tu palabra, de que cuáles son las motivaciones que lo estás haciendo. Entonces sí es complicado, por eso la legislación ha sido clara, se le cree a la mujer. Y aquí yo también hago un llamado importante, porque yo creo que esto va en doble vía. Como mujeres, nosotras tenemos que tener la ética y la dignidad de mujer de entender que abusar de esa confianza que hoy el sistema judicial deposita en nosotras, para mentir, para dañar, para engañar, porque eso pasa todavía, también es un llamado. Porque cada vez que una mujer usa y abusa de este derecho legítimo de las víctimas de denunciar de una manera totalmente interesada para quitar del camino a un compañero o a un jefe que a mí no me sirve, daña la legitimidad de todas las demás, que son la gran mayoría. Y que sí tienen casos reales. Tienen casos reales. Entonces esto es también un llamado a las mujeres, porque conocemos pocos, pero sí hay casos de mujeres que abusan de esa, digamos, credibilidad dentro de un sistema judicial, porque ha reconocido como una acción afirmativa tener que creerle a las mujeres. ¿Cómo le va a creer a usted a una mujer casada con su esposo que llega a decirle al juez o a un fiscal, mi esposo me violó en la noche? Tiene que creerle. ¿Cómo lo va a probar? ¿Qué le va a decir el juez? Y hemos tenido casos donde el juez le dice, ¿cómo lo puede probar? No puedo. ¿Acaso que me violó en el supermercado? No, fue en mi casa en la noche. O sea, tienen que creerles. Pero además es muy difícil hablar de eso. Por supuesto, pero hay que partir de eso. Ya vendrán todos los aportes de medicina forense que hacen la valoración clínica del caso, que desmiente o no. Y la gran mayoría es verdad. No es fácil. Pero nosotros hacemos permanentemente un llamado, igual que en cualquier otro derecho, cuando hay alguna posición de ventaja, en este caso como una acción afirmativa, porque no puedes probarlo, entonces tenés que creerle a la víctima.
y ya se hace la valoración, etcétera, a las mujeres que por favor piensen en esas que sí realmente lo están pasando, porque por una que abuse de este derecho empiezan a perder credibilidad las otras, y eso no se vale porque delegitima estas acciones que son fundamentales para poder llegar a la verdad real. Y yo creo que eso es también un manejo ético de lo que nosotras tenemos que también impulsar para que nadie nunca ponga en duda que una mujer que se atrevió a romper el silencio lo hace por intereses espurios o por otros intereses, porque realmente no es fácil tener que enfrentarse al escarnio público, y hacerlo generalmente tiene estos dos objetivos: sanarse a sí misma para poder salir adelante, pero sobre todo inspirar a otras muchachas a que no se queden calladas, a ser valientes y a hablar. Ese movimiento Me Too, que se generó también a raíz de este señor Stein en Estados Unidos, que se pudo demostrar todo lo que pasó en el caso de él, ¿verdad? De cuántas mujeres se vieron afectadas. Que eran cientos. Que eran cientos, y mujeres en un ambiente tan competitivo como el de las películas, ¿verdad? De actrices, cantantes, pero en este caso de actrices, mujeres que dijeron: a mí me truncó mi carrera, porque él dijo: si usted no accede, truncó la carrera. Y perfectamente me puedo acordar de Ashley Judd, una de las actrices con una carrera prometedora, y uno dijo: ¿por qué dejó de hacer películas? Ya sabemos por qué dejó de hacer películas, ¿verdad? Pero ¿cuántas no? Y no porque fueran interesadas, es que era su sueño. Y se vieron en esa maraña y dice: ¿cómo lo voy a denunciar si todo el mundo guarda silencio, si todo el mundo lo ve como un héroe? Si es el hacedor, ¿quién me va a creer? ¿Quién me va a creer a mí? Y es que no te creen. Y no te creen, ni siquiera en el ámbito familiar, ¿verdad? Entonces a todo eso lo que le tenés miedo Es a todos. se materializa, sí se materializa. No es decirle, no, a la hora de la hora, cuando rompa el silencio le van a creer. No es cierto, no te creen. Entonces, cuando te das cuenta, tenés a la mitad de la familia en un bando y a la mitad de la familia en el otro, ¿verdad? Y entonces gente que llora, que sufre porque el perpetrador tiene esposa, el perpetrador tiene hijos, que también son generalmente personas muy cercanas, gente amada, a la que vos sentís que les estás haciendo daño con tu confesión, ¿verdad? Y te sentís muy mal, y tus mismos familiares hacen comentarios abominables, detestables, ¿verdad? ¿Y dónde estaba su mamá que no la cuidó? Y entonces empiezan a culparte a la mamá, al papá, todo el mundo, y se arma un revolú familiar terrible, donde se separan familias, donde relaciones se rompen, ¿verdad? Y te van y te dicen, y yo conozco casos muy cercanos, donde ha llegado la mamá del perpetrador y le ha dicho a la mamá de la víctima: dígale a esa chiquita que deje mentir, porque mi hijo está en la cárcel. Y yo me explico, ¿verdad? Y resulta que ella nunca, y está en una negación total y absoluta que su hijo fue capaz de hacer cosas semejantes. Todo es una maldad terriblemente planeada por parte de una niña, ¿verdad? Por ejemplo. Y entonces todas esas pesadillas a las que les temes tanto durante este proceso y que te mantienen callada, se cumplen. Entonces, a veces alguien ha visto que otra habló y le pasó esto, y la despedazaron en redes, y la familia se le desintegró. Entonces yo mejor me callo, o sea, no, ni loca, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que el dolor cala profundo y empezás a tener manifestaciones psicológicas, manifestaciones físicas, ¿verdad? Que no te permiten ser feliz, hasta que llega un punto en que vos decís: no, aquí, ¿verdad? Vámonos con esto. Y ojalá si se agrupan, que fue, digamos, en este último caso lo que pasó, que después de muchos años se reencontraron, se vieron, se abrazaron, lloraron, ni siquiera mencionaron el tema, y ver aquí el caso de un hombre, porque resulta que no tiene género, el abuso sexual no tiene género, que siempre hemos sido las mujeres más afectadas, sí, claro que sí, ¿verdad? Por patrones sociales y otra serie de cosas, pero también los niños son. Y yo he leído en redes sociales estos días que yo no sé, hasta que me revuelve el estómago a mí: tiene el síndrome del monaguillo. Sí tiene el síndrome del monaguillo, claro que sí. Porque todos esos niños en orfanatos, en iglesias, ¿cuántas veces no se han disculpado hasta los papas recientes por los horrores y los pavores que sufrieron todos estos niños? ¿Y cuánto tiempo tardaron en poder hablar? 30, 40 años, algunos no pudieron nunca.
Algunos se rompieron, se convirtieron a sí mismos en agresores, en psicópatas, en gente muy infeliz, depresiva. ¿Cuántos de ellos se suicidaron? Para que venga un hijo vecino que no ha pasado por esto, no lo ha vivido en su familia, no ha leído ni siquiera un artículo de Yoconda Batres, que es de mis autoras favoritas al respecto, y les recomiendo, por favor, que antes de decir una barbaridad, se instruya y lea, para que no emita esas opiniones tan espantosas y tan terribles, que no sea que llegue una de sus hijas, ojalá que no, ni una de sus nietas, ojalá que no, a enseñarle que hay que ser prudente, y si yo no sé al respecto de este tema, y si no he pasado por ahí, por favor cállese. Por favor cállese y no emita criterios. Que el Señor se defienda como pueda. A mí ya cuando hay 3 que dicen lo mismo, y que esto no es nuevo. Este caso ya se había ventilado en la Federación hace unos años y lo metieron debajo de un tapete, como suele ocurrir. ¿Verdad? Entonces ya cuando el río suena tanto, piedras grandes trae, ¿verdad? Entonces, por favor, en ese sentido seamos empáticos. Sobre todo las mujeres, señoras. Yo he visto unos mensajes ahí que de verdad me llenan de muchísima pena, de mucho dolor, porque no se vale. ¿Cómo lograr empatía, ministra? O sea, yo quiero, y María, los quiero aprovechar este programa. Nosotros no vamos a juzgar a nadie, no nos corresponde a nosotros juzgar. Estamos hablando de las situaciones que ocurren. Para eso hay los tribunales de justicia donde se resolverán los asuntos. Nosotros lo que queremos es hacer un llamado para que tengamos la capacidad de entender, uno, que es una situación real. 3 de cada 10 mujeres en el mundo padecen algún tipo de violencia sexual. Hay que entender que es violencia sexual. Aquí se cree que para que sea una violación tiene que ser ya la penetración, que ya la tiene ahí en la cama y que logró. No, hay muchos tipos de maneras de tocar, de penetrar, que es violación, y no necesariamente tiene que ser con el objeto sexual masculino. O sea, y abusos deshonestos es otro tipo de delito. Pero hay muchísimas manifestaciones de violencia sexual, y muchas de ellas se dan en el seno de los hogares y donde hay un nivel de confianza cercana. Esa es la realidad, y pasa en nuestro país, y pasa en nuestras familias, y debajo de nuestras narices. Pasa. El normalizar, el tratar de minimizar para evitar el escarnio, o que se divida la familia, o lo que sea, es lo más común que pasa. Entonces, no es fácil para una mujer decidir romper el silencio. Nosotros lo que queremos a través de sus programas es decirle a las mujeres, primero, que no están solas, que pueden hablar, que tienen que hablar para que ayuden a romper no solo la situación, para que no le siga pasando a otras, sino que a romper la situación interna de ellas, que está cargada de culpa, de miedo, de sufrimiento, que la ha marcado y que probablemente no haya podido tener una vida plena por culpa de las secuelas de esos traumas, porque son traumáticos estos eventos. Entonces, ese es este espacio. A la ciudadanía, que no seamos tan ligeros para juzgar. Aquí no importa al final, porque para eso hay tribunales de justicia que digan es cierto o no es cierto. Pero aquí no tenemos por qué estar omitiendo criterios o juicios de valor en contra de las mujeres que aceptan o toman la valiente decisión de denunciar, porque es muy difícil hacerlo. Entonces ese es el llamado como sociedad, como madre, como parte de un núcleo familiar. Estemos atentas, veamos las señales, no propiciemos espacios, no mandemos a nuestra hija donde el vecinito a que me mande un cigarro, porque yo sé qué es lo que quiere el vecinito. Por favor, responsabilicémonos también nosotras como madres y como padres de qué es lo que le pasa a nuestras hijas o a nuestros hijos. Y lo dijo doña Katia, no tiene género. Igual le pasa al niño o a la niña. Entonces, ese es ese llamado permanente a los padres de familia que realmente ejerzan esa paternidad. No le podemos trasladar la responsabilidad al Estado. Si bien es cierto, la escuela debería poder identificar, porque tienen personal especializado, y poder ver algunos comportamientos que te demuestran algún tipo de situación irregular, tal vez en el hogar, y poder incidir, poder influir, poder orientar, poder acompañar, pero no es ahí, no es el PANI.
son los padres de familia, son las madres que están ahí en las casas, que muchas veces no se dan cuenta, porque no digo que es que todo el mundo se da cuenta, perfectamente puede no darse cuenta. Bueno, es que los niños en primera instancia esconden su problema y usted ve síntomas. Pero estar atenta, ese es el llamado, estemos atentos, Perdón, creámosles. hay señales, Claro. hay señales. Yo me oriné en la cama hasta que casi que entré al colegio y lo que me llevaba eran unas regañadas terribles, ¿verdad? Porque me orinaba en la cama. Y yo entendía por qué eso me pasaba, yo misma no entendía por qué, porque el cuerpo habla. Lo que a veces la boca no puede decir, el cuerpo lo manifiesta de otras maneras. La misma UNICEF dice que más de 370 millones de mujeres y niñas en el mundo se han visto sometidas a situaciones de abuso sexual durante la infancia. Solo durante la infancia. Y es un dato de UNICEF. Y el subregistro, imagínense el número, esto es común en muchas culturas, casi que es un derecho que el patriarcado tiene de acceder a las mujeres cuando les da la gana y como les da la gana. Y romper estos ciclos requiere de la denuncia, requiere de empoderarse y de hablar. Yo ahora puedo hablar de este tema inclusive sin odio, que me ha tocado psicólogo, que me ha tocado psiquiatra, constelaciones familiares, ahí te puedo recitar, ¿verdad? Todos los rituales, pero ya puedo hablarlo sin dolor, ya puedo hablarlo sin que me rompa el alma, sin vergüenza, ya puedo decirlo con toda libertad, ¿verdad? Y por supuesto ando con los ojos así encima de las nietas todo el tiempo, que juega baloncesto una, y entonces todo el tiempo le digo a mi hija, Marisa sola ni a la esquina, o sea, ni a un partido, nada, ni al camerino, nada, chiquillas van en grupo, y entonces allá siempre como, y no porque uno desconfía de los entrenadores, pero sí desconfía de los entrenadores y de todo el mundo por estas cosas que ocurren. Doña Cindy, vamos a ver, en el ámbito del deporte, ya nos contaba usted que ha emitido algunas acciones con ICODER, que ya ha ido a dar charlas, probablemente como ustedes mismas decían, las denuncias últimas que hemos escuchado ayudan para abrirle los ojos a otras personas y actuar. Pero aparte de eso, ¿qué más se puede hacer? ¿O cómo orientar a las personas que han sufrido agresiones? Bueno, en el deporte y en todo, pero en el deporte pareciera que es muy común aquí y en el resto del mundo. Buscar ayuda porque no es tan fácil romper el silencio. Probablemente usted requiera de un apoyo psicológico, emocional, de una red de apoyo que le genere la confianza suficiente para usted hablar. Y por eso es que queremos colocar ese punto violeta para, incluso acabo de hablar con la alcaldesa de Belén, estamos en propuestas para, ella quiere llevarse el punto violeta de deporte para Belén, en eso estamos viendo, es una mujer también que ha sido una baluarte en temas la hemos traído acá, es una mujer brillante, pero además que cree en esta agenda, en la importancia. Y me llamó inmediatamente el día siguiente, ¿qué vamos a hacer? Cindy fue lo primero que me dijo, yo le conté lo que estábamos haciendo con ICODER y me dijo, tengamos una reunión, los gobiernos locales pueden realmente asumir también ese liderazgo, yo me siento identificada con ella porque precisamente eso es lo que se espera de gobiernos locales, que desde los territorios, obviamente nosotras seguir invitando, por eso tenemos el app ELA, por eso tenemos un punto violeta, por eso está la 1125, nosotros estamos generando todas las condiciones para que las mujeres se animen a denunciar, porque ese es el primer paso, y tal vez no a denunciar, por lo menos a consultar, a orientarse, a informarse, y a partir de ahí empezar a romper ese silencio que la puede llevar a ella a hacer una denuncia o no, porque al final del día lo que queremos es que esta mujer logre superar esos traumas. Lo ideal es que ese perpetrador tenga todo el peso de la ley encima, ¿verdad? Para que no lo siga haciendo, eso es lógico, y ese es el sentido de justicia, pero a nosotros nos interesa que esta mujer logre salir adelante. Yo creo que eso es lo más importante, brindarle esos espacios. Es un llamado permanente, el PANI tiene la línea habilitada para niñas, donde pueden llamar y consultar y hacer incluso denuncias cuando es a lo interno, pero usted tiene el chat, puede poner un mensaje de texto al 8321-8678 y preguntar o hacer una denuncia anónima, empezar a consultar a ver qué es lo que puede pasar, ir a un punto violeta, descargue el app ELA y ahí usted puede preguntarle a la inteligencia artificial qué es lo que puede pasar, qué son los síntomas, si esto es correcto, si es normal, y ahí poco a poco, porque la información es vital.
Necesitamos estar informados y necesitamos como padres responsables habilitar los espacios de escucha transparente y en confianza para que ellas se animen y ellos a decir qué está pasando. Y nos toca como padres generar esos espacios de confianza. Yo también soy producto de esas madres que a mí no me dejaban ir, yo jugaba básquet y a mí no me dejaban ir a ningún juego nacional, jamás desguarde, yo nadaba, no me dejaban tampoco porque mi mamá había sido víctima de muchos actos de abuso o de intento de abuso en una dinámica familiar muy compleja, entonces nos cuidaba, que éramos 4 mujeres, ¿verdad? Como sus princesas, entonces ese nivel yo me lo heredó y yo igual con María Marta, ¿verdad? Bueno, desde la óptica las mamás es una medida de protección. Exacto, pero al final de cuentas lo que ocupamos es ese espacio de confianza. Yo sé, incluso ahora mi hija me cuenta, es que eso yo no te lo conté, y yo salía con él y no te dije, y él me hizo esto, a nivel, digamos, de pareja, de relaciones, de juventud, y yo, ¿y por qué no me dijiste? Porque usted se había puesto furiosa y seguro, pero es parte lo hubiera matado. Es parte de lo que uno se calla, porque es parte de, incluso una misma, ¿verdad? Yo creo que esos espacios hay que habilitarlos, esos son los temas que hay que hablar. La institucionalidad tiene que habilitar también y dar herramientas dentro de la estrategia ABC para relaciones impropias. Esto se habla, que es la que estaremos lanzando a finales de mes, muy importante tanto para prevenir el embarazo adolescente, pero sobre todo para evitar estas relaciones de poder, porque esas niñas que empiezan a tempranas edades con relaciones de poder, cuando llegan a su vida adulta también van a buscar una persona con un patrón que ejerza poder sobre ellas, porque es la dinámica que ellas consideran normal. Entonces ese poder lo pueden ejercer a través de la violencia, de golpes, de abusos, etc. Entonces seguimos reproduciendo los patrones de violencia y la victimización de las mujeres dentro de la dinámica dinámicas familiares. Entonces nos parece súper importante que este tema se saque en la agenda, lo sigamos conversando, que la gente reflexione sobre cuál es el aporte que está haciendo cuando hace un comentario, como dice doña Katia, qué estoy transmitiendo a través de mi comentario. Y de nuevo, nosotros no venimos a juzgar, para eso están los tribunales de justicia, que tendrán que hacer lo propio, pero lo que venimos es a decir, creámosle a las mujeres y también a decirle a las mujeres, seamos consecuentes y no abusemos de un derecho que hoy tenemos, porque es muy difícil probar un abuso y por eso es que se le cree en primera instancia a las mujeres. No abusemos de eso para no deslegitimar a tantas miles y millones, como lo mencionaba doña Katia, de mujeres que son víctimas y niñas, sobre todo niñas y adolescentes que son víctimas de este tipo de violencia. Uno de los temas que más ha salido a colación en los últimos días, en función de las denuncias de abusos en el deporte, y lamentable porque, como decía doña Katia, la gente a veces es muy cruel, es el cuestionamiento de por qué duraste 20 o 30 años esperando para hacer la denuncia. Y de repente hay otras que están en una situación similar y les da mucho miedo denunciar porque les van a decir lo mismo. Ya eso prescribió, ya eso pasó de moda, ya sos una ridícula de repente, ¿verdad? Bueno, precisamente por toda esta, digamos, cultura que permite, ¿sí? permisiva, alcahueta, que prefiere ocultar lo que no me gusta, no hablemos de eso, porque la verdad es que nos vemos feos hablando de eso, no está bien, nos pone en evidencia. Eso todavía persiste. Hoy en día, en pleno siglo XXI, sigue pasando y eso genera, además de que para que usted tome la decisión de romper el silencio de algo que ha guardado desde hace mucho tiempo. Y que te viene afectando. O te va a afectar y se va a notar y vas a demostrar, incluso hay enfermedades muy ligadas a este tipo de padecimientos, que enferman desde fibromialgias, obesidad, la obesidad, ansiedad, la depresión, una serie de situaciones ya que afectan físicamente a la mujer y que vienen probablemente de una situación anterior. Perdón. Inclusive la imposibilidad de tener una relación saludable de pareja, porque si esas primeras experiencias
con un hombre, por ejemplo, en el caso nuestro que somos mujeres, esas primeras experiencias con un hombre fueron así de dolorosas, así de desagradables, ¿verdad? Después, como yo aprendo a entregarme, a entregar al disfrute mi cuerpo, de la sexualidad, del amor, de las caricias, si los primeros recuerdos que tengo al respecto son tan penosos y tan dolorosos, ¿verdad? Porque no todos los abusos son dolorosos físicamente, Marielos. Hay caricias, hay cosas que el perpetrador, ¿qué sabe? Porque ya es un adulto. Se confunde. Sabe cómo tocar a aquella niña y empezar a despertar en ella un cuerpo que está diseñado para sentir cosas. Entonces, si vos tenés una caricia bien elaborada en una zona genital, el cuerpo va a reaccionar, independientemente que aquí sepas que algo bueno no está pasando, que algo está aquí mal, ¿verdad? Pero el cuerpo reacciona. A un beso en el cuello, el cuerpo reacciona, ¿verdad? Y no siempre es doloroso, no siempre es una violación que rompe tejidos, que no. Hay una serie de métodos y de mecanismos que ellos utilizan que inclusive pueden despertar hasta la curiosidad en un niño, y a veces se dan cuenta, ¿por qué? Porque aquel niño está hipersexualizado, porque tiene conductas sexuales que no están de acuerdo con su edad. En la escuela empiezan a notarlo los maestros, empiezan a notarlo los papás, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que lo han estimulado sexualmente, y en el caso de los varones todavía más complicado, porque hay que ya se hizo hombre, ya se hizo hombrecito, ojalá desde los 10, desde los 11, ¿verdad? Entonces tal vez la servidora que lo cuidaba, tal vez la tía, tal vez, porque también hay mujeres que padecen de pedofilia lamentablemente, de ahí lo tocaron, accedieron a él sexualmente y todo el asunto, y el chiquillo por ahí viene y cuenta algo, así es que es, así es, de que se hizo hombre. Qué bueno, ¿verdad? Que lo hicieron hombrecito de una vez. Se hizo hombre, lo que dice. Exacto. Y eso, imagínate lo que le puede significar a un chiquito, esa primera experiencia que debería ser sublime, que debería ser placentera, que debería ser natural, cómo podría impactarlo el resto de su vida en sus relaciones con una Bueno, de repente mujer. puede seguir siendo una persona muy violenta. Puede ser el enojo, la ira, el asco. Hay un montón de emociones, Marielos, y solo quien las ha vivido. Yo les recomiendo mucho buscar en Google, hay mucha información. Esta autora, Yoconda Batres, que es de mis favoritas, explica muy bien por qué se esperan tanto tiempo, por qué el silencio, cuál es el conflicto. Ella explica, leamos un poquito, interioricemos esa información y desarrollemos un poco de responsabilidad y de empatía al respecto. Y si nos da pereza leer, entonces calladitos más bonitos, ¿verdad? Hombres y mujeres mejor, sin decir cosas tan feas. Doña Cindy, desde INAMU están atacando la situación de romper el silencio, motivando a las mujeres. Hay muchas, ya usted lo mencionó, hay muchas posibilidades de romperlo, y también están en una lucha intensa contra la violencia, contra la disminución. Así es. No vamos a parar. Lo más importante es estar cerca de las mujeres para que ellas se sientan apoyadas, acompañadas, sientan que no están solas. Generar todas estas condiciones es un antes y un después del INAMU. Que usted llame por teléfono al INAMU y alguien le conteste, que pueda hacer, También está la aplicación. que pueda coger el teléfono y escribir e informarse, que pueda ir a un lugar presencialmente, hablar con alguien frente a frente y escuchar esos primeros auxilios emocionales para que usted se dé cuenta de que lo que está viviendo no es normal, que no está bien y que es violencia, y creo que eso es importante para que tome otras decisiones de acuerdo a lo que quiere usted con su vida. Para nosotros eso es fundamental, y obviamente seguir mejorando los procesos de prevención que estamos haciendo desde las escuelas, con el PANI, con el Ministerio de Educación, que eso nunca se ha dejado de hacer, pero que ahora se está haciendo con un impacto muchísimo mayor, que eso era lo importante, mejorar y cambiar los indicadores para que sean indicadores de resultado y de impacto, eso era fundamental. Pero también trabajando con funcionarios públicos, trabajando con medios de comunicación, trabajando con hombres. Es que hay que trabajar con ellos, hay que desaprender lo que aprendimos mal, de construir y volver a construir, porque somos reproductores nosotros de esos mismos estereotipos machistas con los que nos criaron y con los que criamos nosotros a nuestros hijos. Entonces hay que hacer una transformación. No todos los hombres evidentemente son agresores, muchos empiezan con síntomas por un mal manejo de emociones, por una situación
probablemente incluso que vivió desde la niñez, los patrones que se reproducen, etc. Entonces ocupan y necesitan herramientas que les permitan a ellos también cambiar, transformar y mejorar sus relaciones interpersonales. No podemos esperar que lo hagan de la noche a la mañana por iluminación divina. Hay que apoyarlos, hay que ayudarles en ese proceso, y mientras un hombre logre transformar, cambiar esos preceptos que tiene, generar una masculinidad mucho más sana, de mayor comprensión, donde él entienda también la naturaleza, de dónde vienen esas emociones que hoy lo hacen a él actuar de manera incorrecta. De nuevo, los celos no es un problema en sí mismo, no es un delito. El delito es que un celo te ciegue y te haga cometer delitos. Ese es el tema. Entonces, si nosotros logramos con ellos trabajar, es una potencialidad menos de violencia hacia cualquier mujer. Estamos atacando la causa, y así es como tenemos que seguir trabajando. Si logran las personas agresoras a partir de las terapias y de todas estas recomendaciones mejorar su situación. Mira, yo le puedo decir que yo he podido ver dentro de los procesos de transformación que hemos estado llevando. Yo tuve la oportunidad de estar hace como un mes en Punta Arenas con funcionariado público, porque estamos haciendo programas no solo con el WEM, sino también con la red de hombres de la institucionalidad pública, trabajando masculinidades y formando hombres para que también reproduzcan los modelos de transformación de masculinidades. Y fue muy interesante porque hay que oírlos a ellos en el momento en que se les permite romper el silencio y que ellos empiecen a expresarse cómo se sienten. Esos espacios no es normal para los hombres. Para nosotras sí, nosotras nos sentamos entre pares y hablamos y nos desahogamos y reímos y lloramos. Ellos no. Y ver cómo ellos pueden conectarse con esa parte es tan profunda. A mí me llama mucho la atención. Nosotros tuvimos una llamada, recuerdo, de un muchacho que llamó y dijo que qué le hicimos al papá, que era otro, y había llevado los procesos de masculinidad que tiene el INAMO. Entonces sí funciona. Pero no solo en estos hombres que no son, digamos, agresores en potencia, que tal vez tienen que cambiar masculinidades, como las mismas mujeres que somos las que las reproducimos a través de la crianza. Pero te hablo, por ejemplo, en un contexto como en España, en Valencia. Ellos en el 2023 que yo estuve por allá, vi un modelo que se llama Contexto, y ese modelo, con terapias cognitivas conductuales de hombres que han sido procesados por violencia, claro, hay niveles de violencia, ¿verdad? Pero por violencia, solo el 7% ha reincidido después de las terapias cognitivo-conductual. O sea, estamos hablando de que más del 90% lo vuelve. Bueno, pero eso es claro. En una muestra de 1000 hombres. Pero, o sea, pero no 90... No es menor. Entonces, sí funciona. Yo creo que sí funciona. Hay que seguir apostando por eso. Hay que hacerlo, obviamente, desde las escuelas. El programa de Guanacaste Queda Libre de Violencia Igualitaria, que lanzamos el año pasado como plan piloto, nos demostró con niñas y niños de 5º grado que ellos pueden ser agentes de cambio. Entonces, sí se puede. Yo creo profundamente que es una buena estrategia, que es una buena medida para poder empezar a combatir causas estructurales de la violencia. Y yo creo que la masculinidad y trabajar, no es que hayan buenas ni malas, la masculinidad es una. Lo que necesitamos es que se manifieste de una manera sana a través de la conexión con sus emociones, para evitar que acumule ira, que no identifique, pues cuando a un machito le dicen y los hombres no lloran, los hombres no critican, eso es ser machito, es precisamente un daño que le hace el patriarcado a los mismos hombres. Entonces nosotros necesitamos ser parte de la transformación, y sí o sí hay que trabajar con ellos como aliadas, en apoyo, porque lo requieren, solo no lo van a poder hacer definitivamente, y no porque no quieran, sino porque no tienen las herramientas. Nos va a tocar a nosotras pues invertir también en eso, y yo creo que es una buena inversión y es parte de lo que no se hizo en el pasado, que podría estar haciendo una transformación importante hacia el futuro. Doña Katia. Nada más un llamado, una vez más, a la conciencia, a la empatía, a la sororidad en el caso de las mujeres, para que pensemos 1, 2 y 3 veces antes de emitir un juicio de valor en un tema tan delicado, en un tema tan doloroso, en un tema que definitivamente la mayoría de la gente no tiene la información ni la experiencia suficiente para comprender en su total dimensión. Ese es el llamado, lean un poco. Ahora hasta el chat de GPT, ya hice un comercial aquí, puede
darte información al respecto del ahí tema. El app ELA, porque no siempre la denuncia es obligatoria. A veces, yo por lo menos no denuncié, porque cuando todo el asunto con nosotras detonó, habían requete pasado los tiempos. En tema de prescripción, hay países legalmente más civilizados que Costa Rica donde los delitos sexuales contra menores de edad no prescriben nunca, casualmente porque han entendido y han comprendido la dinámica de las décadas a veces que se requieren para que una persona logre sanar poquito a poco y atreverse a hablar. En Costa Rica lamentablemente sí existe todavía esa prescripción, entonces vos no vas a ir a hacer un gasto económico y demás para que el juez te diga está prescrito esto, ¿verdad? Pero y ahora ya, en este momento, creo que ya no prescribe. Ya no prescribe. Solo que ojalá, acá para adelante, los de atrás sí ya no. Sí, pues retroactivamente tal vez no se pueda, pero a lo que yo me refiero es que es importantísimo cuando la familia te dice yo te creo. Dígale siempre a sus chicas, dígale a sus chicos, a sus nietas, yo les digo a las mías, por favor, a mis nietos, lo que les ocurra, cualquier cosa, por descabellada que a ustedes les parezca, Tita les va a creer. Yo les voy a creer, se los aseguro que les voy a creer, no tengan miedo de decirme cualquier cosa que viene un extraterrestre los secuestró, yo les voy a creer. Esa parte es muy importante, porque la gran dosis de miedo que tenés tiene que ver con que no te van a creer, te vas a quedar sola. Doña Kat. Bueno, doña María, de nuevo muchas gracias. Recordarle a las mujeres la importancia de hacer una denuncia a tiempo, de buscar información, de pedir ayuda. Tenemos todas la línea 1125, el WhatsApp, el app ELA, el punto violeta. Por favor, acérquese a la institucionalidad, permítanos acompañarlas en estos procesos para que no se sientan solas y denuncien. Y a ustedes, ciudadanía, por favor, no generar juicios de valor en temas que son tan sensibles, porque nunca es fácil para una mujer romper el silencio. A veces pasan décadas y a veces guardan y mueren con ese silencio que las consume por dentro y no las deja tener una vida feliz. Así es que permitámonos ser un pueblo empático, un pueblo abierto. Ya vendrán los tribunales de justicia para definir si es o no es, pero en este momento lo importante es que la mujer no sienta que va a ser juzgada por decir, porque le estamos diciendo a las demás que pueden estar atravesando esa situación, no te voy a creer, no lo hagas. Así es que por favor reflexionemos, seamos muchísimo más empáticos y sumémonos a esta transformación cultural que requiere Costa Rica y el mundo hoy más que nunca para erradicar la violencia sexual de la vida de nuestras familias. Muchísimas gracias, señora ministra, muchísimas gracias, doña Kat. Siempre un gusto estar con ustedes conversando. Gracias a todos ustedes por estar en Puto G, Puto Género.